aórtica más bien va a comprimir al ganglio simpático cervical superior. Entonces va a estar afectada esta vía. Entre pues ya las complicaciones o las manifestaciones clínicas más extremas, el paciente puede cursar con un síncope o ictus, precisamente por una disminución del flujo de la arteria subclavia izquierda, de la arteria carótida común o de la arteria brachiocefálica. Y también algo muy característico de la disección aórtica es que va a haber una disminución del pulso en las extremidades superiores. Bueno, aquí en la tabla dice extremidades superiores, pero realmente se debe de comparar el pulso de la arteria radial, de la braquial y de la femoral. Puede haber una paraplegia, no porque exista directamente un evento cerebrovascular, más bien porque va a estar comprometida la circulación de las arterias intercostales, que recordemos que da algunas ramas radiculares a la médula espinal, entonces esto puede provocar una isquemia en este órgano. También si la estructura afectada es la arteria renal, podemos cursar con un fallo renal agudo. De las complicaciones más graves es pues la complicación en la arteria mesentérica o en el tronco celíaco, que lo que va a provocar es isquemia o necrosis mesentérica. Y pues bueno, también lo que pues, ya les comentaba, ¿no? El dolor de las extremidades inferiores, disminución del pulso y debilidad. Y también algo muy característico es que si esta disección aórtica llega a comprimir al nervio laringio recurrente, pues el paciente va a cursar también con una ronquera, ¿no? Entonces, también por eso es importante analizar bien a nuestro paciente y hacer una buena exploración física. Siguiente, por favor. Espera, fíjate que en cuanto a, si te das cuenta, el cuadro clínico de tu paciente te está hablando de un diagnóstico diferencial. Es decir, nosotros ya vimos, ¿no? En tus clases de cirugía general o de gastroenterología, has visto enfermedad acidopéptica, ¿no? Hemos visto infarto agudo del miocardio, hemos visto pancreatitis, ¿no? Que son enfermedades que podrían, ¿no? En especial por el sitio. Tú tienes razón cuando dices, es que de acuerdo al sitio es el cuadro clínico, es cierto. Mientras más abajo, por ejemplo, te puedes encontrar las mesentéricas, después puedes encontrar las renales, ¿no? Que son a donde desembocaría. Resulta entonces que hacemos diagnóstico diferencial. Eh, en este caso, tendríamos que pensar, fíjate, tu pensamiento para poder pensar en una disección aórtica es de descarte. Es decir, no, oye, ¿cuándo empezó el dolor? No, pues es que, y viene el paciente y dice, doctora, es que me duele aquí como en la boca del estómago y siento como que me arde, pero ¿sabe qué? Yo sentía como que estaba un poco, y es un dolor donde tu paciente se está tocando y se está doblando hacia adelante y te está diciendo, es que me duele mucho y no siento que me arde. Tú dices, ah, le arde una enfermedad acidopéptica. Obvio, es una enfermedad acidopéptica. Pues es que en la mente lógica, claro que tendría que ser esa la respuesta. Tendrías que pensar ahora también en los diagnósticos diferenciales. O sea, ¿tiene dolor en epigastrio? Ok, sí. ¿Es diabético? Sí, no, ¿no? Porque hasta podríamos pensar en un síndrome coronario agudo, ¿no? Resulta que vas descartando en tu mente. Síndrome coronario agudo, dices, no, porque no tiene radiaciones al momento, ¿no? No está acompañado de, ¿no? No hay a lo mejor, este sí puede tener, fíjate, puede tener náusea, puede tener vómito, o sea, puede tener esta sintomatología vagal, sí lo puede tener. ¿Cómo cuál va a ser la diferencia, ¿no? En el cuadro clínico va a serle, o sea, el caminar, y te lo digo como el caminar de este dolor, porque así es el caminar de dolor aórtico. En muchas ocasiones puede empezar, ¿no? En la parte baja, comienza el mesogastrio, se mueve el epigastrio y luego en el tórax. Eso, eso de irse al mesogastrio, no lo hace un zika. Eso es el mesogastrio, a lo mejor irradia un poco del dolor de la pancreatitis, pero es un adolorido. Pero pancreatitis es un dolor transfictivo, atraviesa, acuérdate, transfictivo es que atraviesa. Entonces, y no va por ahí. Entonces podrías pensar y te pones a pensar que a lo mejor es un paciente diabético, tiene una enfermedad genética que en la que vamos a ver ahorita, ¿no? Y eso sería un factor de riesgo para poder presentar una disección aórtica. Ese dolor es un dolor urente que va caminando, va subiendo hasta el tórax o al pecho, ¿no? Hasta que se convierte en insoportable y el dolor, y el paciente te dice, doctor, es que siento que me arde el pecho y siento cómo me duele. Eh, es que, ¿cómo decirlo? Es como si imaginaras que están,
abriendo, ¿no? Como si estuviera, pues sí, es que se está diseccionando el vaso, se está abriendo el vaso, pero eso como arde al paciente, como, ¿sabes cómo lo refiere el paciente? Como cuando haces un corte profundo, por ejemplo, en la yema del dedo, y ese ardor, como ese ardor de dolor, entre dolor y ardor, que te has cortado, ¿no? Ese entre dolor y ardor es lo que siente el paciente. Yo tuve la oportunidad de interrogarlos otras porque yo no entendía y hasta que me encontré un paciente así, extrañamente sobrevivió porque son raros, iba muy abajo, se alcanza en Veracardio, precisamente el Gia González, eh, se hace una radiografía de abdomen, ¿no? Dicen, no hay nada, pero el radiólogo comienza a quedarse viendo la placa y dice, ve aquí atrás, y ve aquí atrás, y ve aquí atrás, vámonos a un angio, ¿no? A una angiografía. Es difícil, ¿eh? Porque podrías meter el medio de contraste y abrirlo más rápido. Entonces, es un medio de contraste muy, muy rápido, muy breve, se mete, pum, y márcala. Pero eso fue el radiólogo, o sea, y fue como su pensamiento y el cuadro clínico cuando me voy para hacer la revisión del cuadro clínico y le pregunto, es que ¿por qué? O sea, ¿cómo le duele? Te lo juro que estábamos imaginando una oclusión intestinal, no, bueno, una litis referida, ¿no? Un dolor referido, no, bueno, o sea, de plano no le íbamos a dar, porque era un diagnóstico diferencial, ¿no? Y necesitaba a lo mejor un detalle del experto, alguien que viera un pequeño detalle para hacer el cambio. Decía el paciente, doctora, es que me duele que me duele quemar y siento como si me abrieran algo por dentro y literal está sucediendo, se está diseccionando la aorta. Y en este caso, por ejemplo, si tiene como desafortunadamente como maneja presiones muy altas, ¿no? Sí tiene la capacidad de irse muy rápido, ¿no? Y poder causar un daño, pero de veras de muerte. En muchas ocasiones tenemos el instituto al lado, el GEA tiene el instituto a un minuto si acaso, entonces alcanza a llegar al instituto de cardio y le va y luego no lo regresan al paciente, ¿no? Pero la mayoría muere. ¿Sabes por qué? Porque tendríamos que estar en un área de hemodinamia con un cardiotorácico, con hemodinamia en la mano, con un cardiotórax para poder entrar. La tasa de supervivencia es muy poca, pero si yo te pudiera traducir ese dolor cuando, es que yo no lo entendía en el libro, ¿sabes? Yo no entendía cómo lo iba a diferenciar de una enfermedad acidopéptica de un Zika. Y yo es que el diablo está en los detalles, ¿no? Y el detalle estaba que ese dolor iba caminando. Lo único que entendí cuando me dijo el paciente era que iba caminando y que ese dolor era ardoroso, pero como cuando te cortabas un dedo, así la yema del dedo, ese ardor adolorido, ese era el tipo de dolor que tenía. Espero podértelo transmitir porque sé que es un diagnóstico diferencial y que es muy complejo, ¿no? Pero entonces que a lo mejor cuando tú tengas un paciente donde ya le estudiaste Zika, ¿no? Y no le salen las enzimas, no se elevaron. Para angina no te da. Ya le hiciste enzimas pancreáticas. Ya, enfermedad ciopéptica, ya le metiste un superbolo de omeprazol y el paciente sigue con ese dolor y ahora ese dolor se ha movido, aguas. Aguas porque entonces puede ser, o sea, te puede estar encontrando con el demonio y se llama, ¿no? Disección aórtica y alcanzarlo a veces es muy complejo. Espero haber podido como decirte un poquito cómo es el cuadro clínico. Sé que es difícil porque es un diagnóstico diferencial, pero que en tu pensamiento ya que vayas haciendo el cuadro y dices, ese Zika no es de lo que se puede morir, ¿no? Zika, no, pues no es, ¿no? Una enfermedad ciopéptica, no, pues tampoco. Una pancreatitis, las enzimas están bien, ¿no? Y el dolor como que no es como tan transmitivo, no se vale, no, es un dolor que va caminando. Entonces, espero haberte lo puedo transmitir. A mí se me hizo bien complejo poder entender la diferencia porque al ser un diferencial, sí requieres hasta estudios muy avanzados, por ejemplo, la angiotomografía, que suele ser peligrosa para el paciente como para poderlo identificar. Le seguimos, por favor. Bueno, para el diagnóstico, pues vamos a tener pues diversos tipos de estudios paraclínicos. Unos son los de laboratorio y los que más, o bueno, los que yo considero que más nos van a servir en esta patología, pues son los de imagen. En cuanto al laboratorio, el dímero D, bueno, en la bibliografía que yo consulté mencionaba que la primera hora después de la disección va a estar muy elevado, con un valor de corte de 500 nanogramos por mililitro, pero, o sea, sí tiene una sensibilidad muy alta, pero también tiene una especificidad del 56%, como lo podemos ver en la tabla. También otro estudio que pues sirve, o sea, ayuda, pero no es concluyente para realizar el diagnóstico de disección aórtica,
pues es el electrocardiograma de 12 derivaciones, porque pues podemos encontrar cambios a nivel de la repolarización de los ventrículos y pues también acerca del volumen de las aurículas, pero realmente no nos está diciendo como tal que existe una disección aórtica, más bien nos está diciendo como las consecuencias, ¿no? O sea, ya el compromiso vascular de las arterias coronarias y también de la hemodinamia del corazón. También la radiografía de tórax, aunque sea un estudio de imagen, o sea, tiene ventajas de que es rápida y no invasiva, pero pues va a tener ciertas desventajas, porque pues los hallazgos que vamos a poder encontrar en la radiografía no van a ser característicos ni sensibles ni específicos de la disección aórtica. Tal vez un radiólogo que pues revise la radiografía probablemente pueda pensar en eso, pero así como médicos de primer contacto, es la verdad un poco rebuscado, ¿no? Todo eso que podemos encontrar en la radiografía, ¿no? Y pues entre los que yo considero que son los más específicos, o sea, que tienen más especificidad y sensibilidad, es el ecocardiograma y la tomografía computarizada con contraste. Oye, pero Eh, espera, espera. A veces en la placa de tórax, em, lo que puedes ver en mediastino, se ve ensanchado el mediastino, como si fuera una mediastinitis, pero se ve ensanchado el mediastino. Ver el ensanchamiento del mediastino es que ves el corazón, o sea, imagínate una radiografía de tórax, ¿no? Ya estamos viendo el corazón y entonces ese corazón, cuando el mediastino está ensanchado, se ve como si le hubieras puesto una lupa encima y se ve como pum, como más gordito. Ese es un ensanchamiento del mediastino, como si le metes una lupa en esa parte del corazón y lo ves como, hasta como si cuando le haces el zoom en el celular a la imagen, haces un zoom, como si hicieras un zoom, y se ve como gordito, se ve como raro dentro del tórax, como que am, las dimensiones no son las adecuadas para dentro del tórax. Como que si le hubieras hecho un zoom hacia adentro, pero el tórax pues es rígido, ese no se mueve, ¿no? Entonces, como si hubieras hecho un zoom a esta parte del tórax y lo hicieras un poquito más grande dentro de la caja torácica. Entonces lo vas a ver como marciano porque vas a decir, se ve grande, o sea, y como se ve como raro, o sea, ni siquiera se ve como una cardiomegalia, porque en la cardiomegalia solo el corazón se ve que ha crecido, pero en el mediastino ensanchado, haz de cuenta que le hiciste zoom a ese cuadrado, a ese pedazo donde está el corazón, le hiciste un zoom y lo hiciste más grande dentro de la caja torácica. Y entonces lo vas a ver como raro, como marciano, como que se ve grande eso, pero se ve grande, no nomás el corazón, se ve grande todo. Y entonces podrías pensar que hay un ensanchamiento del mediastino. Esa es una característica, ¿no?, de disección aórtica. Y en muchas ocasiones cuando la aorta está un tanto calcificada, se puede ver cierta separación entre, por así decirlo, entre hoja y hoja. Y podrías ver como una doble luz, ¿no? En ese espacio. Entonces, ¿por qué tiene una doble luz? Y ve cómo se ve el mediastino, se ve como un zoom en medio, ¿no? Como si hubiera hecho zoom solo a ese pedazo y no a toda la imagen de la radiografía, sino solo a zoom al centro. Y se ve como raro, se ve marciano. Entonces, a eso se le llama ensanchamiento del mediastino. Le seguimos, por favor. y justo también, como decía o bueno, como menciona la doctora, pues existe un ensanchamiento mediastinal, pero también, bueno, yo leí que también se puede confundir con un aneurisma de la aorta, entonces por eso me refiero. Es que, ¿sabes qué pasa? El aneurisma de la aorta se puede disecar, sí. Es como, en aneurisma de la aorta es como su historia natural de la enfermedad, ¿sabes? Es decir, el aneurisma puede disecarse y puede ensancharse más. O sea, el aneurisma sí puede parecer también aparece como un ensanchamiento del mediastino, sí. Y el aneurisma de la aorta, al tener ese ensanchamiento, puede, ¿no? Esa mirada que le estamos viendo como ese zoom al centro que te decía, puede disecar, sí, porque esa aorta ya tiene un defecto y con el paso de la presión, hacia el golpe que le da la sangre, comienza a abrir, ¿no? Esta capa dentro de la médula íntima y entonces comienza a meterse por ahí la sangre y quien diseca es la presión, ¿no? De la sangre y de la aorta. Imagínate la presión que maneja. Entonces, ese vaso es muy fuerte y muy resistente y da tiempo de hacer algunas cosas, pero sí tendríamos que pensar rápidamente en un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, sí tienes razón, el aneurisma puede evolucionar a disección aórtica, sí. Los dos pueden tener ensanchamiento mediastínico, sí. ¿El aneurisma de la aorta duele? La respuesta es no. ¿La disección aórtica duele? Sí.
Entonces, así como para ir haciendo un diagnóstico diferencial y a lo mejor ver la evolución de una, ¿no? Y la aparición de la otra. Le seguimos. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, los estudios de imagenología que, bueno, se considera que tienen más sensibilidad y especificidad son dos, que es la tomografía computarizada con contraste, que pues básicamente nos va a ayudar, pues ahora sí, a ver la anatomía de, bueno, de la disección aórtica y pues también qué estructuras anatómicas han sido ya lesionadas o en qué grado se ha extendido, ¿no? La disección aórtica. Aquí podemos ver que, bueno, además en la tomografía podemos hacer reconstrucciones, ¿no? Podemos hacer una reconstrucción coronal o sagital o también una, pues, angiografía que nos pueda ver, que nos enseñe cómo es la estructura de los vasos y pues tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. Pero bueno, para complementar este estudio creo que es importante también conocer la hemodinamia, ¿no? De esta disección aórtica, porque no sabemos cómo va a ser el flujo, si va a ser laminar, si va a ser turbulento, si va a tener alguna lesión en la válvula aórtica o pues ya directamente en la circulación coronaria. Entonces, por eso también se recomienda hacer un ecocardiograma transtorácico, que pues puede ser una opción, pero también el que más se recomienda es un ecocardiograma transesofágico, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad también del 95%. También se puede realizar una resonancia magnética, pero pues como sabemos, luego en varios hospitales pues no se cuenta con este servicio y además también la toma de imágenes es un poquito más tardada que la tomografía, ¿no? Entonces por eso se considera que estos dos estudios, o bueno, el complemento entre estos dos estudios pueden llegar al diagnóstico de la disección aórtica. Y bueno, ¿cuál va a ser el propósito de estos estudios de imagen? Pues es valorar el diámetro de la aorta, la forma y la extensión de la disección, porque pues ya vimos que hay diversas clasificaciones y se puede extender hacia pues hacia ascendente, hacia anterior, hacia posterior y puede comprometer diversas circulaciones. También algo muy importante es ver la integridad de la válvula aórtica, ver si no existe insuficiencia aórtica aguda, porque si no puede agravar pues más el diagnóstico o bueno, sí, bueno, la manifestación clínica. También el flujo de las ramas aórticas, verificar que esté bien el flujo y la perfusión a a los órganos vitales, como pueden ser los riñones, y pues la circulación cerebral, ¿no? A través de las arterias vertebrales que nacen la arteria subclavia y también de las carótidas, ¿no? Que van a formar, junto con el sistema vertebrovascular, el polígono de Willis. Y también la presencia de un trombo intramural, porque en dado caso de que pues exista un trombo, existe la probabilidad de que pueda salir hacia la circulación y se pueda ir hacia algún órgano, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces vamos a continuar. Siguiente, por favor. Y pues bueno, bueno, aquí yo puse dos imágenes. Una es la de la derecha, es una tomografía axial computarizada y la de la izquierda es un ecocardiograma transtorácico. No sé si alguien en la imagen de la izquierda, no sé, en la derecha, perdón, se puede animar para ver o bueno, si nos puede comentar si existe una disección aórtica y si existe, en qué clasificación de Stanford lo podríamos ubicar. Tú di quién, agarra una víctima. Ay, no, hay otra víctima, víctima. Ahorita no, y mañana el linchamiento, así de, tú me escogiste. Entonces, a ver, a ver, tercero en la lista. ¿Cómo vamos? A ver, ahí te voy. Ah, Chin. ya, un compañero ya alzó la mano, doctor. Ay, qué buena onda. Dice, me voy a sacrificar. A ver, Joel. Sí, podría ser disección aórtica de tipo A. Ah, sí, sí, precisamente. Es una disección aórtica. Bueno, en la clasificación de Stanford es de tipo A. Bueno, voy a explicar por qué. En la imagen A, pues tenemos una imagen transversal a nivel de la aorta ascendente y en la que podemos ver cómo existe en la aorta descendente, o sea, podemos ver hacia anterior el arco de la aorta y en posterior la aorta descendente,
y podemos ver cómo con la letra V es la luz verdadera de pues, la aorta y la F es la luz falsa de la disección aórtica. Entonces, pues sí es mucho mayor la luz falsa y todavía está comprimiendo pues la luz verdadera, ¿no? La imagen B es una reconstrucción más craneal, o sea, más hacia superior, donde podemos ver precisamente, donde nos indica la flecha, cómo es que se produjo esta ruptura de la aorta, ocurrió en la aorta ascendente, y en la imagen C, pues podemos ver una reconstrucción en un plano sagital, donde podemos ver las flechas chiquitas nos indican la luz de la aorta normal y las cabezas de las flechas grandotas, pues nos indican cómo está disecada la aorta y cómo se está, pues, estancando la sangre, por así decirlo, entre la túnica media y en la túnica íntima. Y pues bueno, para finalizar en el diagnóstico, eh, en el ecocardiograma transesofágico podemos ver del lado derecho cómo está la luz de la aorta, o sea, la podemos ver por el diámetro y por la circunferencia que tiene, y también ese que parece como un gusanito que se encuentra ahí dentro de la luz, pues es el colgajo de la túnica íntima, ¿no? Que se rompió, y más hacia la izquierda podemos ver también un depósito de sangre, que en este caso pues sería la disección aórtica. Siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico diferencial, bueno, o como lo estábamos comentando hace unos momentos, o sea, la disección aórtica no es un diagnóstico de primera línea, o sea, tenemos que descartar muchos otros, pero también es importante mencionar que otros diagnósticos pueden causar esta sintomatología o estas manifestaciones clínicas. Los podemos subdividir en dos, los vasculares y los no vasculares. Dentro de los vasculares podemos encontrar